dar paso a nuestra primera expositora. Me refiero a la doctora Valeria Novoa. Ella abordará el tema de acción de interpretación constitucional. La doctora Valeria Novoa es abogada por la Universidad de las Américas, magíster en estudios socioambientales por Flaxo, magíster y especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como experta constitucional jurisdiccional en la Corte Constitucional del Ecuador y como docente de las materias de Derecho Constitucional y Derecho Ambiental en la Universidad Internacional SEC. Bueno, un tema tan interesante lo abordará nuestra querida doctora Valeria Nova, quien ya nos acompaña por aquí, y pues a quien le extiendo un cordial saludo de bienvenida. Estimada doctora, buenas noches, tiene el uso de la palabra. Buenas noches, muchísimas gracias, estimado doctor Armijo. Siempre es un honor para mí ser parte de estos espacios académicos en donde compartimos conocimiento, pero también viene una retribución por parte de los asistentes que siempre han participado con inquietudes, con preguntas sumamente brillantes. El día de hoy, como bien me antecedió en la presentación, yo voy a abordar el tema de la acción de inconstitucionalidad, de la acción de interpretación. Y en ese sentido, yo quiero invitarles esta noche a que hagamos un ejercicio hermenéutico de la acción de interpretación, porque la norma es clara, pero lo que corresponde es entrar a profundizar sobre ciertos temas y sobre todo el por qué se estableció de una forma y no de otra a esta acción. Voy a compartir pantalla, si es que me permiten, por favor. Listo, doctora, adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos nosotros con esta acción de interpretación constitucional que, como bien mencionaba el doctor Armijos, es una acción muy novedosa porque viene a complementar un trabajo que ya hace la Corte Constitucional en cuanto a la interpretación. Por eso necesitamos entrar preliminarmente a algunas cuestiones. En primer lugar, el artículo 429 de la Constitución establece que el máximo órgano de interpretación constitucional es la Corte Constitucional. Y vamos encontrando el sentido de las palabras. Por eso les decía, vamos a hacer un ejercicio hermenéutico en conjunto. Y en este momento vamos a aplicar la interpretación gramatical o literal, porque nos dice que su primera atribución es, conforme con el numeral 1 del artículo 436, la interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. ¿Cómo hace esto? A través de sus sentencias y dictámenes. Por tanto, todo el ejercicio que hace la Corte Constitucional en su día a día es un ejercicio hermenéutico, es un ejercicio interpretativo, porque está dando un sentido a la Constitución. Ahora, la primera diferencia que nosotros vamos a ver aquí es que en las acciones de interpretación hay un control abstracto y avancemos en ese sentido. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de interpretación, y yo no quiero redundar porque sé que mis colegas que me han antecedido y quienes vienen a continuación también abordarán este tema, estamos refiriéndonos a que se busca precisar o dar sentido a una disposición jurídica, en este caso una disposición jurídica de rango constitucional. Por este motivo se habla de una interpretación auténtica, porque en materia constitucional el alcance de esa interpretación debe ser vinculante y obligatorio para todos a quienes se les está aplicando dicha disposición, y además tiene que ser realizada, como en el caso del Ecuador, por un órgano cuya interpretación no pueda ser ni contradicha ni modificada por otro órgano.
¿no? Esto nos dice ya Guastini. Entonces, miren ustedes qué importante, porque cuando hablamos de acciones de interpretación, estamos hablando de interpretación auténtica, realizada por un órgano especializado en la materia, en este caso la Corte Constitucional, y luego cuya disposición interpretativa es obligatoria para las partes y no puede ser modificada por otro órgano. Normalmente lo que se busca, y esto también problematiza Guastini, es quien realiza esta interpretación auténtica sea quien produjo la norma. En el caso de las leyes infraconstitucionales sería el legislador. En el caso de una constitución, lo ideal sería que lo hagan los constituyentes, pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el poder constituyente es temporal. Es decir, una vez que entra en vigencia la constitución, este se disuelve, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿quién podría hacer esta interpretación auténtica? Vendría a ser la Corte Constitucional. ¿Ya? Una de las cuestiones que uno a veces se pregunta es cómo ir a identificar el espíritu del legislador o el espíritu del constituyente. Pues muchas veces estos se encuentran, estos datos, digamos, los encontramos en las actas en donde se debatió la creación, reforma, derogatoria, etcétera, de una disposición normativa, y lo mismo sucede en materia constitucional. Nosotros podemos acceder a las actas de las constituyentes, al menos en el caso de países en donde se han dado estos hechos de forma reciente, y podemos entrar a analizar los debates, analizar de dónde vino la propuesta, cómo se la lanzó originalmente, cómo se fue transformando y cuál fue el resultado final. Ahí tendríamos nosotros un gran insumo para hacer un ejercicio hermenéutico dentro de esta materia, pero también tenemos que entender un factor adicional, y es el paso del tiempo y cómo sociológicamente, culturalmente, nos enfrentamos a hechos y eventos que tal vez no pudieron ser previstos por el constituyente en su momento. Para muestra un botón, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos vivido los últimos años en el contexto de la pandemia mundial por COVID. Entonces, se requiere dar a veces inclusive un sentido a las normas en general y a las normas constitucionales con base a esas circunstancias que están aconteciendo en un momento determinado. Ahora, esto va a ser un poco complejo a la hora de hablar de una acción de interpretación, perdón, y lo vamos a ver a continuación. Pero antes de esto, tenemos también que tomar en consideración que algunos grandes autores y pensadores del derecho y del derecho constitucional, que además han centrado, digamos, sus estudios en el tema de la hermenéutica constitucional, ¿cuál vendría a ser el rol de una corte? ¿Cómo debería darse este tipo de interpretación, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por Dworkin, porque si bien él parte de la premisa de que el derecho es el conjunto de principios, él está marcando un límite aquí a la Corte, ¿no? Él dice, miren, la Corte no va a descubrir el derecho constitucional, ¿sí? Lo que está haciendo es volverle realizable. ¿Cuál es el problema aquí? Él señala que el problema surge porque interpretar implicaría descubrir algo preexistente y explicarlo sin cambiarlo. Sin embargo, como vamos a ver el día de hoy, en algunos momentos es necesario hacer una interpretación en este sentido a través de las acciones de interpretación. Por otra parte, Vigo señala que la interpretación constitucional tiene en principio un doble objeto posible. Por un lado, fijar el sentido de la norma constitucional o fijar el comportamiento, sentido de una norma en relación con la Constitución. Y esto nosotros tenemos que estar clarísimos. La acción de interpretación constitucional es solo sobre normas constitucionales. No podemos aplicarla ni activarla para hacer interpretación de normas infraconstitucionales. Es decir, en términos de Vigo, estaríamos en el nivel de fijar el sentido de las normas constitucionales. Para
Gadamer, la interpretación no basta con dar lineamientos para su comprensión, sino que además tenemos que abordar los posibles efectos y consecuencias de esa interpretación explícita. Como vamos a ver el día de hoy, a través de esta acción se va a crear derecho, porque dice la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que el resultado va a ser fijar una regla. Por tanto, estamos nosotros frente a una situación que también podría generar algún tipo de controversia con las cuestiones, digamos, de la objeción contramayoritaria, temas democráticos, pero que a través del ejercicio hermenéutico que realizaremos el día de hoy, vamos a poder encontrar un sentido de por qué esta acción está contemplada y limitada en la forma en la que se encuentra. Finalmente, Gese dice: ¿cuándo hacer interpretación constitucional? Y él señala que nosotros podemos hacer este ejercicio cuando surge una pregunta del derecho constitucional en donde su contenido de aplicación directa no ofrece una solución clara. Entonces, miren ustedes cómo, si bien se está hablando de una potestad de la Corte de hacer una interpretación de las normas constitucionales, hay ciertos límites desde la doctrina y que definitivamente fueron muy bien recogidos en la parte legislativa para evitar posibles inconvenientes. ¿Cómo nosotros diferenciamos este ejercicio interpretativo que hace la Corte a través de sus dictámenes y sentencias y lo que es la interpretación a través de una acción de interpretación constitucional? Primerito, respecto al tipo de control. En los dictámenes y sentencias distintos a los que se generan en esta acción, la Corte está haciendo un control concreto. Es decir, está mirando los hechos, las circunstancias fácticas para, en virtud de ese entorno, dar una interpretación que mejor se ajuste al contenido integral de la Constitución y a los principios de optimización de los derechos fundamentales. Yo recuerdo, y seguramente aquí algunos colegas habrán estudiado, la sentencia 00108 SICC, que fue de las primeras sentencias que nacieron con la entrada en vigencia de esta Constitución. Si no estoy mal, me parece que esta sentencia es del 28 de noviembre del 2008. Y ustedes podrán imaginarse, coleguitas, con la nueva Constitución, nosotros obviamente habíamos reestructurado al Estado en todo sentido, en su parte orgánica. Por tanto, ingresaron varias acciones de interpretación constitucional, por eso es el primer dictamen de interpretación constitucional esta sentencia, y en donde se realizan varias preguntas, pero entre otras había muchas dudas sobre cuál era el rol de los jueces ordinarios a través de esta constitucionalización del ordenamiento jurídico, a través de la declaratoria de todos ellos como jueces constitucionales y además a través de la cual se les otorgó la competencia de conocer garantías jurisdiccionales. Entonces, en esta sentencia hay una parte en donde se menciona que es obligatorio hacer siempre un ejercicio hermenéutico y no un simple ejercicio de subsunción, porque solamente a través de la interpretación es que encontraremos el verdadero sentido de las normas. Pero en esta frase, digamos, lo que está refiriendo el dictamen de interpretación constitucional es que los jueces y también la Corte, en sus sentencias y en sus dictámenes, tienen que mirar al caso concreto, porque no será lo mismo el ejercicio del derecho a la salud de una persona bajo ciertas circunstancias que de otra persona bajo otras circunstancias. Por eso aquí hablamos nosotros de un control, sí, concreto. En cambio,
Cuando nosotros hablamos de interpretación a través de una acción de interpretación constitucional, nos estamos refiriendo a control abstracto. Es decir, la Corte va a hacer una interpretación abstracta de la norma en consulta, sin mirar un caso concreto, sin mirar un acontecer específico. Es decir, va a tomar la norma correspondiente y va a hacer una interpretación al margen del conocimiento fáctico, inclusive si nos posicionamos en la parte filosófica, metodológica, más allá del conocimiento e interpretación sensible que sí se lo hacen en el otro tipo de productos constitucionales a través de otro tipo de sentencias y dictámenes, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque tal como señala el artículo 154 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, lo que se busca es comprender y establecer el alcance de la norma constitucional puesta en examen, ¿no? Entonces, ahora sí, con estos antecedentes y entendiendo muy bien que lo que aquí vamos a hacer es un control abstracto, veamos qué nos dice la Ley Orgánica sobre la acción de interpretación. Clarito está el artículo 154. La Corte Constitucional, primer elemento, a petición de parte, no puede realizar este tipo de control o de interpretación a través de un mecanismo o facultad de oficio. En el último tiempo, yo he escuchado algunas personas decir desde una perspectiva crítica que la Corte Constitucional debería obrar de oficio en algunas circunstancias que están sucediendo. Sin embargo, vamos a hacer aquí el ejercicio hermenéutico juntos. ¿Por qué la gran mayoría de actuaciones de la Corte, incluyendo la de la acción de interpretación, se realiza a petición de parte? Pues porque si habría la facultad de hacerlo de oficio, estaríamos hablando de que la Corte tendría un poder demasiado ilimitado en donde podría entrar a intervenir sobre la parte orgánica, sobre los poderes constituidos, sobre las normas infraconstitucionales, posiblemente rompiendo con los principios democráticos. Entonces, esto más bien, o sea, el factor de encontrar la situación de que sea a petición de parte es una garantía democrática nuestra. Y a continuación nos dice, realizará la interpretación de las normas de la parte orgánica. Coleguitas, la acción de interpretación solo corresponde para las normas orgánicas de la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué no de la parte dogmática? La respuesta es por el control abstracto. Imagínense ustedes qué grave sería que la Corte, a través de este tipo de acciones, define el alcance del ejercicio del derecho a la libertad, del derecho a la vida, del derecho al trabajo. Es un control abstracto. Y justo veíamos hace unos minutos que más bien el control concreto se basa en casos, en hechos, para en ese contexto, en esa coyuntura, dar una pauta respecto al verdadero sentido de esa norma o de ese derecho establecido o plasmado en la Constitución. ¿Qué sucede aquí? Si nosotros nos adentramos al estudio del tipo de normas constitucionales, vamos a ver que hay un sinnúmero de clasificaciones, pero existe una de ellas que hace referencia a las normas de eficacia directa y a normas de eficacia indirecta. ¿Cuál es la norma constitucional de eficacia directa? Aquella cuyo contenido está tan específicamente redactado, tiene una cualidad tan normativa que yo no requiero un ejercicio normativo posterior para su aplicación directa. Y por otra parte, las normas constitucionales de eficacia indirecta serán aquellas cuyo contenido mantienen o establecen un mandato general,
y que requieren, por tanto, que exista un ejercicio normativo posterior para poder ejercer o poder desarrollar el cumplimiento de esa norma constitucional. Por tanto, aquí en las acciones de interpretación estaremos generalmente frente al escenario de una norma constitucional de eficacia indirecta. Es por este motivo que el artículo 54 a continuación nos dice: con el objeto de establecer el alcance de dichas normas, siempre que no exista una ley que desarrolle la cuestión objeto de interpretación. Porque se entendería desde una perspectiva lógica que si hay una norma de eficacia indirecta y a continuación se realizó el ejercicio normativo, la producción, el desarrollo de la ley orgánica, de la ley ordinaria, del reglamento, etcétera, ya no debería existir un vacío que requiera una interpretación obligatoria por parte de la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, miren ustedes un artículo cortito, pero que está enmarcando o que está conteniendo muchísimo y explicándonos de forma directa e indirecta el por qué se está definiendo de esta forma a la acción de interpretación, ¿sí? Ahora, si ustedes hacen el ejercicio de investigar cuántos dictámenes de interpretación han salido en el Ecuador, pues yo les digo que muy pocos. ¿Por qué razón? Primero, porque hay mucha restricción, como vamos a ver el día de hoy, hay límites a este tipo de acciones, así que no todas las solicitudes llegan a ser admitidas por parte del tribunal, de la sala de admisión de la Corte Constitucional, y luego porque ya han pasado, por ejemplo, muchos años de vida constitucional y entenderíamos que los legisladores, el legislativo ya ha hecho su trabajo desarrollando mucho del contenido de la Constitución a través de la norma infraconstitucional. Por tanto, esta acción, digamos, adopta también un carácter excepcional en virtud del ejercicio o el comportamiento propio del desarrollo normativo dentro de un Estado. Miren ustedes qué restrictiva es esta acción. Cuando nosotros vamos a ver la legitimación activa, es decir, quién puede proponer las acciones de interpretación, vemos que son los representantes de las funciones del Estado, es decir, de la parte orgánica de la Constitución. Nuevamente, ¿por qué? Porque solo se puede interpretar a través de esta acción a las normas orgánicas. Entonces vemos que es el presidente o presidenta de la República, la Asamblea Nacional por acuerdo del Pleno, la función de transparencia y control social a través de su órgano rector, lo mismo pasa con la función electoral, con la función judicial, y en el caso de la ciudadanía, nosotros podemos presentar esta acción, pero siempre que contemos con el respaldo del 0.25% del registro electoral nacional. ¿Por qué habrá esta restricción? Nuevamente por la delicada línea que existe en términos democráticos. Nosotros votamos por unos constituyentes. Estos constituyentes desarrollaron el contenido constitucional que finalmente se sometió a votación del pueblo. Por tanto, resultaría bastante peligroso y hasta en ciertos momentos arbitrario que 9 personas, es decir, los 9 magistrados que conforman la Corte Constitucional, a través de su dictamen interpretativo, puedan entrar a modificar algo que fue aprobado de forma directa, además, por el pueblo. Aun cuando estas personas lo hagan con las mejores intenciones y sean las mentes más brillantes del derecho constitucional del país, tienen esta línea delgada que proteger, que es justamente la de los valores y principios democráticos. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a profundizar sobre esta acción, nos encontramos con una limitante contemplada en el artículo 161 y nos dice: la Corte no puede, a través de este tipo de acciones, ejercer, dice, una facultad para la cual la Constitución o la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, ya ha determinado un procedimiento especial. Por ejemplo,
hacer control abstracto de constitucionalidad a través de las acciones que la Constitución y la ley establecen, ¿sí? Para hacerlas directamente. Luego, expedir sentencias de garantías jurisdiccionales, resolver conflictos de competencia, declarar la inconstitucionalidad por el fondo o por la forma de actos normativos o administrativos de carácter general, declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas por principio de unidad normativa, resolver acciones por incumplimiento o inclusive resolver acciones extraordinarias de protección. Cuando nosotros leemos el contenido de esta norma, vamos a ver que es bastante obvio lo que nos está diciendo la ley. Pero en la práctica, coleguitas, ingresan un sinnúmero de solicitudes de acciones de interpretación en donde a primera vista parecería que se está incurriendo, digamos, en la acción adecuada, pero una vez que se realiza un análisis de fondo, se puede determinar que lo que se está buscando es o una declaratoria de inconstitucionalidad, es decir, hacer un control de constitucionalidad, o se está buscando el cumplimiento de una norma constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esta razón, digamos, se marcan estos límites en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Luego, al ser tan delicado el crear una regla que se va a aplicar en virtud de una norma constitucional, estas decisiones no se aprueban por medio de una mayoría simple, sino por medio de una mayoría absoluta. Vemos que aquí, de conformidad con el artículo 60, en lugar de tener el voto favorable de 5 magistrados por sobre 4, requerimos el voto de 7 magistrados. Y esto responde nuevamente a la delicadeza, a lo sensible del tipo de decisión que es un dictamen de interpretación constitucional. Y aquí está lo que les vengo mencionando durante todo este tiempo. El artículo 158 dice, contenido del dictamen. Fijará claramente mediante una regla el alcance de la norma constitucional objeto de interpretación, obviamente con la debida motivación y explicación de los argumentos constitucionales y los métodos hermenéuticos empleados para fundamentarla. ¿Qué sucede aquí, mis queridos colegas? Aquí se da una discusión que ustedes ya podrán irla intuyendo. Si es que el dictamen de interpretación constitucional obligatoriamente marca una regla, estamos de alguna forma no reformando la Constitución, aunque para algunos autores sí sucede así, pero sí estamos añadiendo un contenido a la Constitución. Contenido que nuevamente cae en esta situación problemática en términos de los principios democráticos, porque esta regla no fue votada directamente por todo el pueblo, ni fue desarrollada directamente por el constituyente. Sin embargo, esta problemática se resuelve, como veíamos, a través del mismo mandato constitucional que establece que la Corte Constitucional tiene la interpretación auténtica de esta norma. Límites a la acción de interpretación. No solamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales marca estos límites, sino que nosotros este año hemos sacado un dictamen fresquito, es el dictamen número 218 IC/22, en el que la Corte ya se vio en la necesidad de marcar y reforzar estos parámetros. En este dictamen nosotros encontramos que la Corte hace énfasis nuevamente que de conformidad con el artículo 161 no podrá incurrir a través de esta acción en tomar decisiones, inclusive interpretar normas que corresponden ser conocidas a través de otros mecanismos o acciones constitucionales. Por tanto, a través de una acción de interpretación, no podemos nosotros solicitar
ni la Corte puede pronunciarse sobre controversias específicas ni concretas. Nuevamente aquí, el control, la interpretación es abstracta, ¿sí? No es concreta. Luego, nos dice la Corte Constitucional y nos aclara. Por tanto, si lo que se requiere es una interpretación general y abstracta de un precepto constitucional orgánico, entonces corresponde esta acción. En el mismo dictamen, la Corte hace énfasis en la interpretación auténtica. Es decir, establece y ratifica su competencia para poder crear este tipo de reglas. Pero nuevamente, por lo controversial, lo delicado y lo difícil, digamos, de este tipo de dictámenes y de resoluciones, vamos a ver que la cantidad de dictámenes de acciones de interpretación es mínimo. Porque inclusive, si nos ponemos nosotros a analizar, seguramente la Corte considera que es mucho más justo hacerlo a partir de una interpretación concreta con base a los hechos específicos para que justamente se permita desarrollar un verdadero sentido en cuanto a la situación que está meritando un pronunciamiento hermenéutico de la Corte, ¿no? Otro límite que ha establecido este dictamen es ratificar que bajo ningún concepto la Corte va a asumir a través de esta acción atribuciones que poseen nuevamente un procedimiento específico. Es decir, miren cómo la Corte está haciendo énfasis en no transgredir justamente lo que a través de otras acciones corresponde, sean inclusive de su conocimiento, pero nuevamente esto tiene que ver con la dificultad y con la controversia que podría generar la creación de una regla que podría estar inclusive de alguna forma alterando el contenido original de la Constitución, ¿no? Entonces, coleguitas, con estos antecedentes, a mí me gustaría iniciar una discusión, una conversación con todos los aquí presentes para saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué les parece esto de las acciones de interpretación constitucional? ¿Consideran adecuados los límites que ha marcado la Corte? ¿Cómo se encuentra esto contemplado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? Me gustaría conocer su criterio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, doctora, bueno, vamos a dar paso a esta invitación. Por favor, a los participantes, quien quiera animarse a comentar, pues levanta su mano y le cedemos la palabra. Bueno, ya que están un poco tímidos, vamos a dar espacio para una pregunta que tenemos por aquí, que nos dice que cuáles han sido los motivos para que no se permita a la Corte Constitucional, vía acción de interpretación, lograr la interpretación de la parte relativa a los derechos establecidos en la Constitución. Excelente pregunta. Como mencionaba hace unos minutos, esto tiene que ver con que hacer una interpretación en abstracto de derechos podría derivar en un resultado injusto. ¿Por qué? Porque no siempre se va a ejercer un derecho en las mismas circunstancias o situaciones que de una persona, digamos, a otra. Hacer una interpretación abstracta sería siempre que el derecho al trabajo se encuentra en esta circunstancia, se lo aplicará de esta manera. Y ojo, que además sería una regla
que se emita a través del dictamen, que se iría como añadiendo a la Constitución, ¿no? Entonces, por este motivo se considera que lo más óptimo es hacer una interpretación concreta, considerando los factores, los hechos, los elementos concretos del caso, para poder encontrarle un sentido más garantista y más justo a ese derecho, aun cuando esto inclusive pueda constituir un precedente general. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Por aquí, Alex Amado nos dice, ¿cuál es el antecedente de esta función de la Corte? Bueno, cuando se estaba desarrollando el contenido de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se quiso fortalecer el rol de la Corte y posibilitar que se realice el ejercicio reglamentario normativo que busca la Constitución en su integralidad. Ustedes recordarán, coleguitas, que lo que busca nuestra Constitución es la constitucionalización del ordenamiento jurídico, en donde además la Constitución deje de tener un rol meramente declarativo, meramente enunciativo, y pase más bien a tener un rol prácticamente normativo. Y por tanto, se buscaba que la Corte Constitucional tenga un rol mucho más protagónico a la hora de definir los parámetros del ejercicio, de la aplicación y de dotar de sentido a la Constitución, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales se contempló esta acción adicional especialísima y específica dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Excelente, doctora. Tenemos también la pregunta de Alexandra Andrade, que nos dice quiénes son los legitimados activos para demandar una interpretación. Muchísimas gracias. Bueno, como habíamos visto, si es que la acción de interpretación va para la parte orgánica, entonces esta legitimación activa se la otorga a las funciones del Estado y veíamos que era el presidente de la República y los órganos representantes de bueno, en el caso de la función legislativa a través del Pleno, de la función judicial, la función electoral, la función de transparencia y control social. Y en el caso de la ciudadanía, no la podemos plantear, digamos, de manera directa, sino siempre que contemos con el respaldo del 0.25% de las personas inscritas en el registro electoral. Ok, excelente. Por aquí tenemos un comentario de Orlando Arias que nos dice, podríamos decir que la función de interpretación auténtica de la Corte sería un poco arbitraria, que pocas personas nos digan cómo se debe interpretar una norma. Muy interesante su comentario y justamente desde la doctrina y desde la dogmática crítica constitucional se plantea justamente esta situación, ¿no? Lamentablemente, como veíamos, de interpretación auténtica es imposible realizarla porque el poder constituyente es temporal. Y por tanto, la solución que se ha dado es dotar a un órgano especializado, como es la Corte, para que realice este ejercicio hermenéutico. Sin embargo, como usted muy bien señala, no hay, digamos, el mismo nivel de ejercicio democrático por parte de la decisión, el dictamen de 9 magistrados de una corte frente a lo que viene a ser la votación directa de una constitución por parte del pueblo. Y en ese sentido, yo también soy crítica y considero que puede resultar una acción peligrosa, aunque se la haya incorporado en términos de buena fe,
porque nosotros no tenemos control sobre cómo se van a ir integrando estos órganos constitucionales. Sabemos que hay un proceso de meritocracia, hay un concurso de méritos, de oposición, etcétera, pero también hemos tenido experiencias en las cuales estos órganos se han politizado. De hecho, creo yo, y esto es un criterio muy personal, que el órgano jurisdiccional más apetecible para ser, digamos, sometido al juego político es la Corte Constitucional. Entonces, claro, estamos viendo que esta acción podría devenir en la creación de ciertas reglas que tal vez podrían entrar o ser el resultado de un entramado político, pero que también, como estamos viendo, tienen un límite como los establecidos, digamos, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y también el establecido en el último dictamen emitido por la Corte Constitucional. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y vamos con un par de preguntas finales para dar paso a nuestro siguiente panelista. Emerson Johan Sánchez nos dice, ¿cómo se activa esta acción a través del legislativo? Y luego el doctor John Ojeda nos dice, ¿conoce de alguna experiencia de algún colectivo ciudadano que haya activado el mecanismo de interpretación constitucional? Muy bien. A ver, ¿cómo lo ejerce el legislativo? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos dice que lo hace a través de una decisión del Pleno. Es decir, adentro del órgano legislativo tiene que proponerse esta decisión, digamos, de elevar a interpretación de la Corte Constitucional algún tema específico y si es que se aprueba por el Pleno, ingresará a la Corte Constitucional. Nosotros vimos recientemente que se hizo una solicitud de interpretación sobre el artículo, si no estoy mal, 422 de la Constitución. Sin embargo, la Corte inadmitió esta acción por considerar que no se estaba buscando una interpretación en abstracto, sino una interpretación específica a una controversia concreta y por tanto correspondía que se activen otros mecanismos constitucionales. Sobre la segunda pregunta referente a si han presentado organizaciones de la sociedad civil este tipo de acciones, desconozco, pero entendería, como vemos, su factibilidad. Claro que vemos que sí implica un trámite un poco engorroso porque el pasar por la recolección o la validación, digamos, de este 0.25% de personas registradas en el sistema electoral, sí también marca, digamos, un límite en ese sentido. Ahora, yo considero también que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, existen nuevamente otros mecanismos constitucionales en donde tal vez sin pasar por toda esta cuestión, podríamos decir, un poco burocrática, compleja, podría lograrse un objetivo en específico sobre el análisis, por ejemplo, de la constitucionalidad o inclusive la solicitud de la interpretación de una norma constitucional. Excelente, excelente, estimada doctora. Muchísimas gracias por sus apreciaciones. En realidad, pues nos quedamos sumamente contentos con su exposición. Tenemos mensajes de agradecimiento y de felicitación por parte de los participantes en nuestras redes sociales, al igual que aquí en esta sesión de Zoom. De mi parte, un agradecimiento infinito desde Latin Juris por su participación, que la verdad ayuda a aclarar muchísimos elementos del ejercicio de esta competencia, pero sobre todo ayuda también a conocer a los participantes, inclusive que muchas veces de alguna manera orientan la opinión pública respecto de lo que está sucediendo en el país, y conocer estos detalles sin duda alguna nutre muchísimo el conocimiento que debe de estar pues también presente en la opinión pública. Así que pues nada, muchísimas gracias y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia.
Muchísimas gracias, como siempre es un honor y espero humildemente haber aportado en algo la noche de hoy. Y bueno, yo también me quedo conectada porque como seguidora que soy de Latin Juris, yo aquí adquiero muchísimos conocimientos, así que siempre muchísima gratitud por estos espacios que ayudan significativamente no solo al debate constitucional, sino también a ofrecer nuevas miradas, nuevas perspectivas e inclusive propuestas de soluciones y al ejercicio cotidiano de este tipo de derecho. Muchísimas gracias. Maravilloso. Muchísimas gracias igualmente, doctora, y encantados de que nos siga acompañando por aquí. Muy bien.